Mapuchito, noticias, periodismo sin fronteras. Mapuchito Noticias, todas las voces y solo la verdad. Raúl Álvarez, una vida, más periodismo. Mapuchito Noticias no tiene competencia porque trabaja 24/7. Mapuchito Noticias está en todas las plataformas. Mapuchito el que mejor te informa. Raúl Álvarez, una vida, puro periodismo. Mapuchito Noticias no tiene competencia porque trabaja 24/7. Mapuchito Noticias está en todas las plataformas. Mapuchito el que mejor te informa. Mapuchito, noticias, periodismo sin fronteras. Mapuchito Noticias, todas las voces y solo la verdad. Raúl Álvarez, una vida, más periodismo. Mapuchito Noticias no tiene competencia porque trabaja 24/7. Mapuchito Noticias está en todas las plataformas. Mapuchito el que mejor te informa. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias y seguimos con invitados en el piso. Está con nosotros Daniel Valle, que es el titular del Focus, del Foro de Seguridad Local. Daniel, gracias por venir. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, en principio, ¿cómo está la actividad del Focus? Bueno, mira, primero el foco, hacernos entender que no es un área del gobierno, no es algo ejecutivo, es algo deliberativo, donde por una ordenanza se crea un espacio donde la comunidad puede debatir en materia de prevención comunitaria de la seguridad, porque la seguridad es un tema provincial. En ese marco, el Río Negro, el Río Viedma, en el 2023, produce 2 ordenanzas. Una, la creación de un foro comunitario en materia de seguridad, y por otro lado, crea una tasa municipal de seguridad. Digamos, eso es inédito a nivel país, digamos, porque ningún municipio de la República Argentina tiene foro y una tasa municipal propia. Por ahí lo más cercano que entendemos es Provincia de Buenos Aires, con la ley 12.154, que son los foros comunitarios de seguridad, pero es una ley provincial. Claro. En Río Negro tenemos los consejos locales de seguridad, digamos. Entonces el foro se compone con miembros permanentes, que son del Consejo Deliberante y el Ejecutivo, y invita a participar a miembros permanentes que son eventualmente participan de acuerdo a la demanda que tiene la propia comunidad. Y la otra de las cosas que plantea la ordenanza es que el foro acciona mediante creación de mesas de protección ciudadana en temas muy específicos. O sea, no toma todos los temas, sino temas específicos. Para eso nosotros nos hicimos cargo del foco en el 2024, más o menos aproximadamente en marzo. A mí me acompaña por el Ejecutivo Adrián Vica, de Seguridad Vial, y después por el Consejo Deliberante, en ese momento estaba Algañarás y Natalia Macri. Ahora en lugar de Natalia Macri está Pedro Bichara. Y lo que hicimos fue entender bien qué nos decía la ordenanza, la norma, porque era nueva. O sea que había que entenderla, cómo desde el municipio se participaba en prevención, no en seguridad, en prevención, y para eso necesitábamos un diagnóstico. Entonces hicimos un plan de trabajo. Una primera etapa fue hacer un listado de las áreas municipales y provinciales que nosotros íbamos a ir a recurrir para ir a visitarlas y contarle cuál era la idea que teníamos y qué necesitábamos de ellos, y saber con qué contaban para poder después ir en reclamo de determinadas situaciones del vecino y la vecina. Y después, a partir de ese relevamiento que hicimos de las áreas de incumbencia que tienen que ver con un plan de prevención que había que construirlo, teníamos que hacer un diagnóstico de la ciudad. Y para eso nos trazamos reuniones con organizaciones de la comunidad. Tuvimos un primer encuentro con los vecinos autoconvocados. Hoy ellos tienen un saber por la cantidad de demandas que tienen, y después hicimos una recorrida con todas las juntas vecinales.
Eso nos llevó 3-4 meses, de ir junta por junta, en reuniones en conjunta, en el marco de regiones o circunscripciones de las comisarías, y ahí, bueno, salió un diagnóstico muy amplio de los distintos temas que los vecinos y las vecinas veían como inseguridad, o que habían sido víctimas de un delito, o otras que tienen que ver con el delito en sí mismo. Entonces ahí separamos como en 3 áreas muy amplias. Una tenía que ver con los delitos que vienen del área social, digamos, qué prevención social teníamos que hacer para evitar determinadas conductas tipificadas como delito. En otras tenían que ver con espacios públicos, que es eso desmantelamiento de los terrenos, terrenos sucios, basura, arboleda, etcétera, etcétera, luminarias. Claro. Y la tercera área, sí, la que tiene que ver con la incumbencia con la policía, ya específicamente como tema provincial. Así que bueno, hicimos ese diagnóstico, ahí aparecieron algunas cosas que ya se veían y otras que la comunidad aportaba, y ahí sí empezamos a hacer el plan hacia dónde queríamos enfocar y cuáles eran los principales temas que había que abordar. Entonces, en ese comienzo, bueno, ahí ya estábamos casi en octubre, definimos para abordar los problemas, crear 5 mesas de protección ciudadana. Una tenía que ver específicamente con el tema seguridad, otra tenía que ver con el género y diversidades por el tema de violencias que aparecía ahí, niñeces y adolescencia, espacios públicos, y otro tema que nos parecía fuertemente era salud mental y adicciones. Esos fueron los 5 grandes temas que íbamos a empezar a trabajar. Bueno, el receso del verano, viste que baja, y el arranque del año, que más o menos en marzo empezamos a convocarnos de vuelta, y ahí empezamos, por algunas propuestas que había de Consejo Local de Seguridad, bueno, a trabajar más en conjunto con el Ministerio de Seguridad, yendo a ese camino de lo que significa el Consejo Local de Seguridad, porque había unas propuestas por en marcha, y nosotros ahí definimos que no es contradictorio el Consejo con el FOCOS, al contrario, son complementarios, porque el FOCOS levanta todo un diagnóstico comunitario, y en tal caso el Consejo Local tiene más la participación provincial. Entonces nos parece que ahí tanto el FOCOS como el Consejo son complementarios en sí mismos, y en este momento estamos trabajando en ese tema. Del diagnóstico del año pasado surgieron varios temas, entre ellos la necesidad de un área más específica del municipio que tenga el abordaje territorial, por lo cual en abril de este año Marcos Castro, el intendente, tomó la decisión por decreto de crear una dirección que ahora la tengo a cargo, porque si no el foro es muy deliberativo, claro, no acciona, que tiene que ver con la articulación territorial, digamos, estar más en contacto con el barrio, cómo articulamos las distintas políticas públicas, tanto nacionales, provinciales, como las nuestras, en función de mejorar la calidad de vida, fundamentalmente la prevención de la violencia y el delito. Digamos, tenemos algunas cifras, pero cuando vos planteas cifras al vecino y a la vecina que es víctima de un delito, en su momento es el 100%. Entonces, nosotros nos paramos del lugar de la víctima, porque mayormente vemos el problemática, estudiamos las causas del delito, pero no nos paramos del lugar de la víctima. Digamos, cuando vos padecés un delito o una entrada en tu casa, yo no podría parar la sensación, sino que a vos quedás como vulnerable y no volvés, te cuesta mucho volver, hasta cambiás pautas de conducta. Bueno, y por eso es importante la prevención. Porque uno puede decir, no, mirá, la media a nivel nacional de delitos, Viedma está por debajo, la provincia está equipando mayores patrulleros, pero con una persona víctima del delito no le puedes explicar todas estas cosas. El vecino, la vecina lo que quiere es salir de su casa y tener la tranquilidad de que no va a ser víctima del delito.
Lo que nosotros siempre decimos es la comarca, porque uno no puede pensar la prevención de la violencia si no lo mirás como una unidad, Patagones, y bien, más allá de distinta legislación, digamos. El municipio de Patagones, por legislación provincial, tiene acceso a la seguridad, nosotros dependemos de la provincia. Pero más allá de eso, es una misma población. Entonces me parece que la prevención del delito y de la violencia tenés que mirarlo en ese proceso, digamos, ¿no? No es que Patagones tiene una mirada de delito y nosotros otra. Tenemos que tener una misma mirada de prevención, y en eso sí, muchas veces se trabaja como en contacto con la comunidad de Patagones, inclusive con el municipio. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Fuertemente creemos que hay muchas cosas de política pública que puede mejorar la calidad del vecino y la vecina, que puede prevenir, y lo que nosotros siempre decimos, que la comarca tiene que acostumbrarse a cuidar su propio patrimonio. Recién fuera de micrófono veníamos hablando de cómo era la comarca antes, claro, o de los barrios que uno nació y cómo convivió. Y una de las cosas que yo observaba y observo es, qué sé yo, el comerciante tiene el celular ahí arriba del mostrador, y uno aconseja, y hoy ya no, que eso no se lamentablemente ya no. La bicicleta en el jardín, ya no, hay que empezar a cuidar eso. Sí, el auto sin llave. Tal cual, digamos, lamentablemente, ¿no? Igualmente uno insiste en que tenemos que seguir manteniéndonos en la calle. O sea, nosotros tenemos que ganar la calle, no nos tiene que ganar el delito, la violencia en la calle, porque ahí estamos perdidos, digamos, ¿no? Ahora, Valle, durante muchos años el Foro de Seguridad Local, por distintas cuestiones, incluso en gobiernos anteriores al de ustedes, ¿no? Como que se paraba, se frenaba, no avanzaba. Ahora como que uno encuentra que han logrado un punto de equilibrio, que están pudiendo generar políticas públicas, pero más allá de esa cuestión y de todo lo que usted acaba de relatar, cuando al vecino le entran a robar, dice, ni el Foro de Seguridad funciona en esta ciudad, dice el vecino, y el vecino siente que hay cosas que son analizadas, evaluadas, contempladas, puestas en la mesa, pero que el resultado en favor del vecino no llega. Día pasado ocurrió, y está ocurriendo a menudo, seguramente usted lo debe saber mejor que yo, calle Irigoyen entre Álvaro Barros y Mitre. Hasta gente de la policía nos dice, hay una bandita que está en la Plaza Alsina y se dedica a romper los vidrios de los autos que pasan entre Irigoyen porque no hay mucha iluminación, no se aprovechan las circunstancias. Entonces, pero a ver, si tenés tan claro el panorama, ¿cómo no lo puedes agarrar de las pestañas? Entonces, sí, porque entran por una puerta y salen por la otra, pero el vecino sigue estando desprotegido. Sí, yo comparto lo que decís. Lo comparto porque, obvio, el vecino y la vecina, el comerciante, hemos estado inclusive con el presidente de la Junta Vecinal del barrio Mitre, con la problemática de la Plaza Alsina. Sí, es complejo. Claro. Yo digo que las cosas no son difíciles, son complejas. La provincia, nuestro gobernador tiene, por haber sido funcionario de él, tiene puesto muy fuerte el ojo en el tema de la seguridad. De hecho, la tiene muy equipada y ha mandado leyes que fueron aprobadas en el Parlamento provincial, que tienen que ver con el tema de la reincidencia y de la reiterancia, y en el tema de que no hay que esperar que la cosa llegue a la última instancia, sino con 2 condenas firmes, lamentablemente quedas privado de tu libertad. Entonces creo que se hacen cosas. Ahora, yo creo que el delito va mutando, cosas que por ahí en otro lugar en Argentina ya se está más acostumbrado a no dejar cosas en el auto por la rotura del vidrio. Es lo que yo te decía antes, nosotros en el sentido estamos con la guardia baja. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de determinados procesos que llevan a no solo investigar, sino a la aprehensión o detención de la persona. Entonces vos tenés que separar ahí entre aquellos que son adolescentes, que son niñeces, como marca la ley, tienen otro tratamiento, y aquellos que no tienen por ahí antecedentes, que lo que se dice en el común, entran por la puerta y salen por la otra. Bueno, yo creo que ahí
necesitaríamos mayor velocidad y aceleración en materia de la justicia. No significa que la justicia no está trabajando, digo. Necesitaríamos por ahí mayor aceleración. Porque la policía cumple con su laburo. Claro. Porque cuando hablas con el vecino y la vecina dice, no, llama al 911, viene al toque. Tiene que decir que, ¿dónde está la falla? Yo no creo que haya falla, creo que aparecen nuevas conductas delictivas que la comunidad de la comarca no estaba acostumbrada. Y nos vamos acostumbrando a medida que nos van pasando cosas, digamos, ¿no? Pero sí creo que es concreto, digamos más. Algunos comerciantes dicen que nuestros adolescentes se juntan en una esquina porque hay wifi, claro, que tiene que ver con la Defensoría. Bueno, se habló con la Procuración, pero obvio, la Defensoría necesita, para la gente que va a ejercer su derecho, tener wifi gratis. Entonces, bueno, ahí tenés un tema. Y después, el tema que le compete al municipio, el municipio está trabajando en la limpieza de los barrios, en las iluminaciones, en las podas de los árboles para que haya mejor iluminación. Y yo al principio te decía que yo, bueno, por no ser el único, digamos, uno de los pocos municipios que tiene su propia tasa municipal, que la puede auditar cualquiera, y que esa tasa municipal en materia de ciudad está para los temas de las luminarias. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo en iluminación LED sale de esa tasa, porque a mayor iluminación, mejor prevención, y tiene que ver con la compra de cámaras de vigilancias, que ahí, digamos, nosotros trabajamos muy bien con Río Negro Emergencias, de cual depende el 911. Y algo para aclarar, el municipio no es el que toma la decisión dónde van las cámaras. El municipio aporta en la compra de cámaras de vigilancias, pero las instala donde plantea el 911 Emergencias. Ellos son los que dicen dónde van para poder monitorear mejor. Claro. Y las cámaras no tienen que ver con la vigilancia del vecino. Las cámaras de vigilancia tienen que ver por el seguimiento, donde ellos creen, ¿sí?, que el delito circula. Por eso hay reuniones entre las juntas vecinales y Río Negro Emergencias, Tarcajo, donde se explica mejor cómo trabaja el 911. ¿A usted no le parece que en alguna medida, esto también planteado por muchos vecinos, y la sensación que tienen los vecinos es que las cámaras van detrás del delito, es decir, sirven más para corroborar lo que pasó que no para prevenir? Bueno, en algunas cosas yo diría sí, porque se activa el 911, se activa la cámara donde hay, y vos vas siguiendo por la cámara toda esa persecución. Pero una vez que termina el circuito de todo Viedma, que va a quedar como cerrada Viedma, ahí hay lectores de patente, fundamentalmente en los puentes y en la salida, también va a haber un sistema de prevención, porque el personal que está trabajando en el 911, que está mirando las cámaras continuamente, también va a detectar conductas anormales, entre comillas, o situaciones difíciles, con lo cual puede disparar al móvil para que el móvil vaya a ver qué está pasando. Bueno, todo eso está dentro de la propuesta de Río Negro Emergencia, digamos. Cuando esté todo el circuito de cámaras, vamos a poder estar observando mucho mejor la ciudad. Vamos a hacer como, digamos, a muchos dicen que se pierde un poco la intimidad, pero bueno, sí, vamos a poder estar observando. Y otra de las cosas que la provincia tiene muy bien aceitado y que nosotros siempre decimos que ante cualquier duda al 911, porque el 911 dispara, claro, y actúa ya rápidamente. Es decir, no es que cuando me está preguntando, no, mientras me está preguntando ya disparó al móvil y ya está siguiendo por las cámaras, si es que hay, qué está pasando. El otro es muy importante. Ese es un muy buen dato, el que usted acaba de aportar. Yo llamo al 911 y le digo, me acaban de robar el celular y el flaco va corriendo por calle Buenos Aires. Ustedes ya comienzan a activar... Se activaron al móvil y se activaron la cámara. Porque mucha gente cree que mientras me pregunta mi nombre, mi DNI, el color de piel... Después que el flaco se fue de bien. Se disparó. Y el otro tema que trabaja muy bien es el 0800 droga. Claro. Que es anónimo, se puede llamar de cualquier lado. A veces no sé si yo hago la denuncia, es anónima, y a veces no puedo auditar porque la denuncia del 0800 drogas no entra a la provincia de Río Negro, sino que va directamente a la justicia, a Fiscalía Federal y a Juzgado Federal. Claro.
es el juez y el fiscal que dicen qué fuerza actúa. Mayormente actúa una fuerza de seguridad, ya sea prefectura, gendarmería, policía federal o la policía aeroportuaria, ¿no? Claro. De seguridad aeroportuaria. En algunos casos puede actuar la de Río Negro, pero mayormente como delito federal. Entonces el 0800 dispara al ámbito federal, ¿tá? Y otro de los temas que está trabajando fuertemente la provincia tiene que ver con los nuevos delitos que son virtuales. Claro. Y que no son pocos. Tal cual. Y esto es una modalidad totalmente nueva. Y ahí sí tiene que ver con el ciberdelito. Otra de las cosas que está trabajando fuertemente la provincia y asesorando a los municipios, todo lo que tiene que ver con la narcocriminalidad y el narcomenudeo. El narcomenudeo producto a veces de determinadas situaciones, bueno, se entra a comerciar en el barrio y el problema es que se vulneran determinadas reglas del juego del barrio. Es decir, se vende cerca de una escuela, ¿sí? Entonces es como que empezamos con otra modalidad que por ahí Viedma no estaba acostumbrada. Sí. Igualmente en una sociedad de consumo como la Argentina se consume todo, también se consume estupefacientes. Sí. Pero si vos agarrás un listado de lo que consumen en Viedma, que a veces, bueno, eso lo tiene mucho más claro el área de salud mental de la provincia, necesitamos saber qué se está consumiendo para también saber qué tipo de prevención. Pero cuando entras en esa, muchas son drogas lícitas que se venden en la farmacia con receta. Claro. ¿Sí? Entonces también ahí hay que poner el ojo, ¿no? En determinados ansiolíticos que mezclado con el alcohol produce desastre. Bueno, también se está trabajando en eso. El gobernador le pone mucha pila al tema de la prevención de las adicciones, como el consumo problemático. Y después, bueno, Río Negro es una provincia de paso, es el tapón de la Patagonia, con lo cual hay delitos complejos que pasan por la superficie territorial del Río Negro y algunas cosas pueden quedar acá y otras pueden ser lucrativas también. Uh-huh. Entonces también se está trabajando con, por eso yo digo, el 911 dispara rápidamente. Y el tema de, también fuera de micrófonos hablábamos de la importancia del territorio, del barrio. El territorio y el barrio habla. Tiene muchos saberes y conocimiento de lo que pasa en su propio barrio. Lo que pasa es que no denuncia. Entonces, no denuncia por temores y donde el Estado, o sea en cualquiera de sus tres niveles, debe estar en el barrio para levantar esa demanda y como funcionario hacer la denuncia para no comprometer al vecino y a la vecina. Ese es un tema, por eso la importancia de la participación comunitaria en un momento donde a la gente le cuesta participar. Totalmente. Porque la gente está en cómo se gana el mango, cómo le da a comer a su pibe y no tiene tiempo de participar. Entonces el Estado tiene que estar más presente ahí. Y en otro tema es que nosotros también decimos que denuncien frente al robo personal. Porque muchas veces vos te encontrás en una comisaría que hay artículos robados, pero nadie hizo la denuncia. Y eso también tiene que ver en el presupuesto. Porque las estadísticas te marcan el nivel de delito. Seguro. Entonces, si yo tengo una baja incidencia de denuncia, tengo una baja incidencia de delito, por lo tanto el presupuesto baja. En cuanto yo denuncio, levanta la tasa de delito y levanta el presupuesto que tiene que asignar la provincia en materia de prevención del delito, digamos. Y por muchas veces la gente no denuncia porque está en la creencia de que nada van a encontrar, te dicen, ¿no? Mira, yo creo que yo que tuve por ahí haber estado en otra instancia del Estado, la policía de Río Negro es una policía interesante en materia de prevención y de resolución del delito. Además, la policía de Río Negro, por haber sido policía de territorio, es anterior al Estado, digamos, ¿no? Y tiene muchos saberes y es una policía que se está continuamente capacitando. Mira, hace poco, creo que vos estuviste, estuvo junto con la gente de Colombia la formación en todo lo que es adicción, en narcocriminalidad. Sí. Bueno, es una policía que está en continua formación, quienes visitamos la escuela de cadetes lo vemos,
y está siempre ávida de perfeccionamiento. A mí, cuando vine a Río Negro, bueno, yo venía de estar en Nación en tema de seguridad, me llamó la atención que una policía en ese sentido ávida ¿cómo se llama?, de su profesionalismo. Por supuesto hay excepciones, como en todos lados. Como en todos lados. Pero hoy no es que yo esté haciendo favoritismo por la policía, digo, te lo dice el vecino. Vos estás en un barrio, no, la policía cumple. Yo llamé, el 911 vino al toque. ¿No? Entonces, ¿dónde está el problema? Yo creo que hay un nivel de delito que tiene que ver con la violencia. Que en una época te robaban, hoy si te roban, te pegan, no sabemos por qué, pero te pegan, y si te pueden orinar, te orinan también. Es como una venganza, no sé, es como un odio que aparece ahí. Entonces, el problema hoy es no que no te roben, que no te lastimen. Este es el tema. Y vuelvo al principio, si bien uno maneja cifras, yo te puedo traer cifras, todo eso, al vecino, la vecina, cuando lo robaron, no le interesó porque es el 100% para él. Y lo preocupante es las secuelas y el trauma que le queda a la persona víctima. Porque, digamos, cuando te entraron en tu casa ya no está vulnerada tu hogar, y nunca más volverá a ser el mismo. Seguro. Así que bueno, yo creo que el tema de la ciudad es un campo, a mí me apasiona, muy amplio, y en los municipios hay que trabajar fuertemente, como dice el artículo 47 de la Carta Orgánica, en la construir un plan de prevención de las violencias y el delito. Así que bueno, hay un fuerte compromiso del intendente y de nuestro gobernador en materia de prevención de la seguridad. Les decía, ¿ustedes se circunscriben al ámbito urbano o, digo, por el eje urbano de Viedma es muy amplio, no es muy abarcativo? Sí, en realidad el tema rural es un tema que preocupa. Y mucho, estos días han habido datos objetivos. Preocupa por determinada manera, porque son familias que trabajan, son familias que mueven la economía, y que le ponen mucho valor agregado. Entonces me parece que es un tema que preocupa en el municipio, y así fue planteado hacia la provincia, en lo que es la brigada rural. Y sí, ahí hay que avanzar mucho más. Hay que avanzar mucho más. Pero ustedes tampoco pueden avanzar mucho más en ese tema. No, porque tiene que mucho con el delito, pero sí podemos, en lo que nos compete, y lamentablemente ahora se ha frenado la obra pública a nivel nacional, entonces nos cuesta conseguir recursos, pero sí todo el tema de urbanizar un poco más la zona rural, en mejorar el camino, en poner cámaras de vigilancia, en tener una mayor personal en la brigada rural, creo que evitaría algunas situaciones que se padece justamente en la zona rural. Pero sí, es un tema, la ruralidad siempre es un tema. Porque queda como un poco de nuevo, digamos, ¿no? No, el abigeato no es un tema nuevo. El tema, que el delito viene acompañado con un nivel de violencia, y sin códigos. Y saña, además. Tal cual, digamos. Ahí lo de Montefiore, no sé si usted ha tomado conocimiento de eso. Sí. No, pero igual, digamos, se han perdido los códigos. Claro. Digamos, yo, en el tema de seguridad, uno que visitaba los penales, no se robaba en el barrio, no se robaba en la iglesia, menos en la escuela. Hoy se roba en el barrio, y si le robas a tu abuela, por necesidad. Bueno, entonces se han caído códigos, y hay un nivel de violencia muy, muy fuerte, que es lo que preocupa, digamos, que la comarca no estaba acostumbrada por ahí a nivel de violencia. Y cuando hablo de violencia hablo de todo tipo, ¿no? Ya sea del género, sea hacia las niñeces, hay estigmatización sobre personas que tienen cierta discapacidad, digamos. Eso también es un nivel de violencia. Es un nivel de violencia cuando te estacionan el coche en la rampa. Tal cual. ¿Sí? Es una falta de empatía total. Es el propio vecino que pide un montón de mejoras, pero no empieza por él. Por eso digo el tema del barrio, el territorio. Charlar mucho, hay mucho por aprender. El vecino y la vecina tiene saberes, y eso tiene que ir acompañado con las universidades. Nosotros somos uno de los pocos territorios que tienen 2 universidades nacionales, que nos pueden abastecer, digamos, sobre el sentido común y los saberes de la comunidad,
llevado eso a la universidad como insumo, te devuelve una nueva metodología de trabajo, digamos, te ayuda un montón la universidad. Así que estamos en esa tarea, que no es fácil, es compleja. Yo te agradezco porque siempre comunicar lo que uno hace es importante, y saber que lo que se hace en materia de seguridad o de prevención de la violencia del delito siempre es insuficiente, porque cuando te roban para vos es el 100%. Y sí, el intendente nos exige muchísimo en este tema, como el gobernador. Una última pregunta, porque también es tema que siempre ponen sobre la mesa aquellos que muestran su preocupación por el tema de la seguridad en la comarca. Dicen que al penal 12 de aquí de la capital provincial viene mucho delincuente del conurbano, de otros puntos de la provincia, y que esto trae aparejado que a esos delincuentes vengan acompañados de algunos socios, amigos y o parientes, y que esos se radican cercano al penal, y que muchos hechos delictivos de los últimos años aquí en la capital provincial o en la comarca con cierto grado de violencia tiene que ver porque precisamente los delincuentes son estos que están acostumbrados a ese nivel de violencia en el conurbano. ¿Ustedes creen que hay algo de eso? No, yo creo que... Definitivamente. Sí, yo digamos, fue una de las cosas que sí apenas llegamos a Río Negro, siempre dice que lo que orilla alrededor de los penales, sea federal o provincial, viene una población. Obvio que familiares vienen a verlo y obvio tienen que alojarse por un tiempo mientras dura la visita. Algunos quedarán atraídos por bien y se quedarán, pero puede haber algún caso. Lo que no debemos hacer es estigmatizar. Seguro. Es decir, yo sé que cuesta. Yo sé pero que... usted lo ha escuchado en más de una oportunidad. Sí. Yo vuelvo a repetir. Yo siempre me paro... para hacer una política de prevención hay que pararse lo de la víctima, no de la teoría, de lo de la víctima. Pero siempre uno... la sed de bronca y de venganza que tiene la víctima está bien, y en los familiares. Ahora, nosotros como Estado tenemos que procurar la justicia, ¿sí? La sed de justicia. Yo no le puedo obligar a alguien que fue víctima en ese momento a hablarle de toda la legislación porque me va a terminar odiando. Pero nosotros, que no somos ciudadanos comunes, lamentablemente, cuando estamos en funciones tenemos cierta responsabilidad, también tenemos cuando comunicamos. Yo sé que va a sonar duro, pero uno siempre parte del principio de inocencia. Y seguro. Lamentablemente. Yo, bueno, que me gusta el tema de la seguridad, he escuchado a juristas que dicen, bueno, preferible un delincuente libre a un inocente preso. Suena durísimo. De cualquier manera, como suena durísimo, está poniendo sobre la mesa otro tema candente también. Pero ¿no? yo digo, prefiero todo esto que está en mi cabeza y cómo actúo. Cuando estoy frente a una víctima, le doy la derecha a la víctima porque fue vulnerada. Y cuando uno habla de seguridad, la seguridad mayormente es seguridad igual a delito igual a policía. Y dejamos la seguridad en manos de la policía y nos equivocamos ahí. Porque la policía no está formada políticamente, está para operar. Entonces vos necesitas a alguien que desde la política y de un proyecto político entienda cuál debe ser la seguridad de prevención, y la policía tiene que estar profesionalmente formada para operar en la prevención y en la persecución del delito, digamos, ¿no? En marco de lo que diga la justicia. Pero, digo, uno, cuando habla, tiene que tratar de hacer cierta docencia. Porque si no, digamos, se desvirtúa a sí mismo. Yo comparto la problemática de la víctima. Ahora, la agenda de prevención la debe poner el Estado, y no por quedar bien con la comunidad debo decir lo que la gente cree que es, que a veces no es. Pero sí, yo siempre la derecha a la víctima. Las víctimas no mienten. Digamos, una vez se puede imaginar lo que es, que yo digo porque me ha pasado. Cuando te entran a tu casa no es la misma, está vulnerado. Así que yo siempre me paro de lo de la víctima, más allá de la teoría que puedo tener en la cabeza y de lo que pienso cómo debe construirse una prevención comunitaria. Yo creo que la comunidad tiene mucho para aportar, y no es yo voy y denuncio, porque a veces vos tenés que denunciar a una conducta violenta de tu propio barrio. Entonces, por eso se crean los 0800 droga,
el 911. Pero más allá de todo eso, digo, el Estado debe estar en el territorio. Sí, tengo un amigo en el Bolsón que los delincuentes le mataron un hijo a una cuadra de la casa, y el tipo tiene que pasar al lado de la casa de los delincuentes el resto de su vida, ¿no? Sí, tal cual, sí. Y lo viven amenazando cada mañana que pasa a laburar por ahí. Sí. Bueno, digamos, esas son las cosas complejas de cómo se resuelven. Claro. ¿Me explico? Digamos, yo creo que cuando uno habla de seguridad, yo iba a esto. Seguridad del delito igual a la policía, pero para, digamos, el gobierno de Alfonsín y después el de Menem marcaron claramente, cuando separaron seguridad de defensa, la seguridad la definieron como el goce de los derechos. Y en el goce del derecho está que no te roben. Claro. ¿Sí? Entonces el Estado debe tener una batería de herramientas para evitar en la mayoría de los casos el tema del delito. El delito va a estar siempre, porque es algo que tiene que ver con la propiedad privada. Digamos, antes que no existiera la propiedad privada, no existía el delito, digamos, el robo como delito, porque hay otras conductas delictivas que no tienen que ver con el robo, ¿no? Pero el delito con el tema del robo no existía cuando no estaba la propiedad privada. Si vos te remitís a nuestros pueblos originarios, si querés, estaba la conducta del don, el dar y el recibir. Claro. Por eso cuando vinieron los primeros embarcaciones al puerto de Buenos Aires, les llevaron regalos, y cuando no devolvieron el regalo lo atacaron, digamos, ¿no? Esa es la teoría del dar y el recibir. Bueno, el delito, y que se tome, es funcional al sistema capitalista. No es que esté contra el capitalismo. No, seguro. Digo, es funcional porque está la propiedad privada. Lo que hay que tratar de cómo quien tiene una conducta tipificada como delito rinda cuentas a la justicia, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema largo para tratar. Bueno, y yo quiero cerrar con esto. Sí. Que la política pública, tanto de la provincia como del municipio, se para del lado de la víctima. Eso es lo que nos interesa a nosotros como política pública. Lo último que tengo para decirle, que usted lo planteó recién, el tema de la presunción de inocencia. También han cambiado las cosas en este sentido, porque hay en algunos delitos donde la persona es culpable y tiene que demostrar su inocencia. No parte de que es un inocente al cual están culpando. Hay algunos delitos donde el individuo ya es culpable de movida y ahí tiene que demostrar su inocencia. Sí, bueno, ahí sería para hablar. Yo por eso. Yo digo, yo no creo que, digamos, quien dice que es culpable es la justicia. Yo no, en ese tema no me meto, es la justicia. Puedo estar de acuerdo o no, yo puedo presumir que ese tipo la hizo. Y así, a menos que lo que haces infraganti, siempre está la duda. Y entonces en la duda, la presunción de... Sí, o también el que lo denuncian por la presunción de que lo hizo y el tipo tiene que demostrar su inocencia. Sí, puede ser. En algunos delitos se ha dado bastante en los últimos años. Sí, puede ser. El tema es que el delito va mutando, se está haciendo cada vez más violento, en una comarca que no estaba acostumbrada a conductas delictivas, digamos, ¿no? A lo sumo había un robo de una bicicleta y nada más. Hoy vos dejás el auto y tratás de no dejar nada adentro, cerrás con llave tu casa cuando te vas, y si llegás a la madrugada estás mirando, lamentablemente, que no haya nadie merodeando, y a veces hasta si ves un pibe que viene de su diversión con una capucha puesta, hasta lo miras mal, digamos. Seguro. Lamentablemente, a veces cuando una ciudad empieza a crecer, va transformándose de pueblo a ciudad, y empieza a traer inversiones, también no solamente viene el capital con invertir, sino que vienen otras cosas, vienen profesionales, vienen familias, también viene el delito. Digamos, el delito no orillea en ciudades que no hay recursos. Tal cual. La gente no, si no hay basura, no orillea. Digamos, ver lo que pasó con la revolución industrial, como la gente orillaba del campo a la zona urbana, era por la comida, porque había basura. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Digamos, la medida que crece una ciudad y se hace pujante, obvio, aparecen los amantes del ajeno. Yo no diría delincuentes, aparecen los